Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares o a los lugares donde ustedes se encuentren, a través de toda la plataforma tecnológica, digital, multimedia de Teleradio América para todo el mundo. Y muchas gracias también a las personas de la República Dominicana y residentes en el exterior que nos sintonizan a través de las redes sociales, tanto en la plataforma de Teleradio América como en la propia de este programa Tiempo Medido, a que le invitamos a que se suscriban. Muy bien, muchas gracias señores por estar con nosotros. Miren, lo primero es la noticia de hoy referida a la pandemia. Se registraron 7 muertos, 7 fallecimientos y 390 casos de contagios. 4.415 muestras de PCR, con una positividad cercana al 18%, 17.91%, y una letalidad de 1.31%. Yo llamo la atención, aquí hemos tenido relativamente muy pocas muestras para detectar el virus. Ayer fueron mucho menos, hoy subió un poco, 4.414. Estamos hablando siempre de las últimas 24 horas y según los boletines de salud pública. Eso por un lado, quisiera llamar la atención en ese sentido. También quiero resaltar que el Ministerio de Salud reveló que en el país circulan 5 variantes de cepas del COVID-19. 5. Su felonía, su nivel de peligrosidad varían, parece, ¿verdad? Pero en otro cable internacional se resalta que la variante británica parece que es el doble de mortal. Nosotros se ha dicho aquí que tenemos la variante brasileña. Y el señor, el jefe del equipo sanitario de los Estados Unidos, habló de una variante en el Alto Manhattan, barrio predominantemente de dominicanos en Nueva York, y la tildó de preocupante y peligrosa. Si ese está aquí, ¿qué es? Yo no doy mi dado a alarmar a la población. Yo lo que digo es que estamos en una pandemia, que economías tan grandes como la de Italia han vuelto a cerrar toda su estructura social a consecuencia del rebrote pandémico. Yo estoy de acuerdo en que vayamos caminando hacia la normalidad, porque una pandemia tiene una afectación por años en una economía. Nosotros lo que tenemos que ir avanzando, no retrocediendo, no con rebrote, sino avanzando, pero tiene que haber un nivel de conciencia social que permita que la gente sepa que si le da, que si se infecta, que si se contagia, puede morirse. Y que debe tomar debe atender, obedecer todo el protocolo que las autoridades han señalado. O sea, yo salgo a la calle a trabajar, pero yo guardo el protocolo. Me puede pasar, Dios me libre, por alguna inobservancia, que en un momento determinado me desubico de mi mascarilla o no guardo la distancia cuando esté conversando con una persona y me puede pasar. O llegue a un lugar cerrado y no tome la providencia del lugar o no me lave con frecuencia las manos con agua y jabón. La gente tiene que entender eso, la gente no puede ser tan irresponsable, ya eso lo hemos dicho en este programa. Hoy el ministro de Educación reiteró que el día 6 de abril
casi 2.000 escuelas, 1.900 escuelas van a ofrecer educación presencial. Dice que la mayoría son en municipios pequeños y no mencionó al Distrito Nacional. Hay 64 colegios del Distrito Nacional y uno de Puerto Plata que piden que le permitan dar clase presencial. Una parte de la población y de la comunicación se opone a eso. Y UNICEF, que es la Agencia de las Naciones Unidas para el Cuidado de la Infancia, ha señalado que cómo es posible que abran los centros comerciales, los bares, los restaurantes y no se pueda abrir la escuela, que cómo es posible que no se diga que hay peligro de rebrote en los centros comerciales, en los bares, en los restaurantes, en los supermercados, y que solamente se apunte a que hay peligro en la reapertura de la docencia, de manera igual que los supermercados y que los centros comerciales, de manera controlada. Es un punto a favor. Yo por eso no me opongo, lo digo con toda sinceridad, yo no me opongo a la reapertura de la docencia cuando se puede y donde se pueda, porque es que tenemos que volver. Ahí dicen que el gobierno tiene una presión de sectores industriales relacionados con los textiles, relacionados con la elaboración de textos escolares, etc. Los textos escolares hay que usarlos aunque sea en la casa. Y bueno, lo que sí es que el gobierno apuesta y toma el riesgo de iniciar una reapertura gradual de la docencia presencial. Ha dicho que se va a mantener la docencia virtual por todo el año. Y otra cosa, no son 3 meses que faltan de año, el año escolar son 4 meses. Porque se retrasó un mes a causa de toda la situación pandémica y se extiende este mes que en vez de concluir el año escolar en junio, va a concluir en junio de este año. Y no se va a producir, no va a haber pruebas nacionales. Aunque esa es una decisión del Consejo Nacional de Educación, el ministro adelantó que no tiene ninguna razón de celebrarse en este año, efectuarse en este año las pruebas nacionales. Eso es lo que tenemos. El país tiene que seguir adelante, el país tiene otras cosas grandes. Por ejemplo, hoy yo quisiera tratar con ustedes el tema de la deuda externa dominicana. Lo he tratado en otra oportunidad, pero a propósito que el expresidente Leonel Fernández dijo que le preocupa la situación de endeudamiento de la República Dominicana, que atribuyó a la pandemia, obviamente, y dijo que es una situación de América Latina en sentido general, lo cual es verdad. O sea, no es un mal solo de la República Dominicana. Toda América Latina está en esa situación. Es decir, aquí se puede producir en el continente una crisis de la deuda similar a la que aconteció en 1980, cuando los países sencillamente no podían atender el requerimiento del servicio de la deuda que habían contraído hasta en lo que le llamaron la década perdida. Ahora, si usted revisa, yo he estado revisando la situación de la deuda, toda América Latina ha financiado la lucha contra el COVID-19 por vía del endeudamiento y ha intentado retornar a las actividades productivas por vía del endeudamiento. La República Dominicana posiblemente sea uno de los países que menos incidencia ha tenido, pero es verdad que en un corto tiempo la deuda ascendió en un 22%. Y yo quiero señalarle, para que ustedes entiendan, también yo estoy de acuerdo en que se señale que al Fondo Monetario Internacional, es al Banco Mundial, es al Banco Interamericano de Desarrollo y a sus principales miembros y accionistas, que son las grandes economías del mundo,
a la que le corresponde tratar de manera global este problema, especialmente para América Latina, que ha sido la región más golpeada por la pandemia desde el punto de vista de afectación económica y desde el punto de vista de desarrollo del mismo virus. Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, están entre los primeros países con mayor contagio y con mayor número de fallecimientos y con mayor afectación sobre sus economías. Entonces nosotros tenemos una situación verdaderamente preocupante. La expresión preocupante es correcta también, y le voy a explicar. ¿Quién fue? Hubo hoy una comentarista, una articulista que hablaba de que el gobierno está tomando muchas medidas para producir niveles de aceptación de los sectores sociales, económicos y políticos del país, y pone entre ellos la verja, le llaman, en la frontera, que va a tener un costo y va a ser un endeudamiento superior a los 100 millones de dólares. Pero bien, yo lo que digo, si ustedes están de acuerdo conmigo, en que sí, el gobierno tiene que seguir levantando el ánimo de la gente y adelante, y vamos a traer, y esta carretera, esta autopista de 7 kilómetros va a llegar hasta el puerto, y por ahí es que van a pasar los camiones, y eso tiene un valor de unos 1.000 y tantos millones de pesos, y ya tenemos 500 millones adelante, y eso va a durar 2 años, y por aquí, y por allá, y vamos a hacer, eso es bueno, no es malo, no es malo. Lo que sí, yo no sé si el equipo económico del gobierno está tomando carta en el asunto, hay que ya preparar una estrategia respecto a una afectación mayor que se puede producir en los próximos meses o al año siguiente. Y para eso se requiere políticas que promuevan consensos políticos, económicos y sociales para tomar grandes decisiones macroeconómicas. O sea, esta carretera, esta presa la retomamos su construcción, tomamos la reconstrucción, vamos a el acuerdo, el programa de público-privado, vamos a hacer esto, todo eso está bien, muy bien. El tema está en grandes estrategias para que la nación no sucumba y se involucre en una gran crisis económica mayor de la que tenemos, motivada fundamentalmente por 2 factores. Primer factor, reducción de los ingresos fiscales del gobierno. Segundo factor, como consecuencia del primero, crisis de la deuda a causa de un endeudamiento necesario, imprescindible, urgente, pero pernicioso. Necesario, urgente, pero pernicioso. ¿Sí? No es lo mismo, y yo tengo otro tema después de esta pausa, no es lo mismo que lo que ha ocurrido en las grandes economías, como por ejemplo en Estados Unidos, donde mañana el presidente Joe Biden va a anunciar en el país ya la aprobación de un paquete de subsidios y ayudas económicas por 1.9 billones de dólares. 1.900 millones de dólares. Yo ni sé contar cuánto es eso. A lo cual a 160 millones de ciudadanos estadounidenses y residentes van a recibir $1.400 durante 3 meses. Y en algunos casos, mucho más. Pueden llegar a tener hasta 2.000, 2.500, 2.800 cuando son parejas que cumplen con su fiscalidad junto como pareja o con los hijos que tengan y demás cosas. Además hay asistencia directa, no reembolsable, a las pequeñas y medianas empresas, tasa cero.
Y entonces, ¿cómo lo hacen? Como una máquina de hacer dinero. Los Estados Unidos, ¿cuál es el endeudamiento de los Estados Unidos después de lo que va a hacer? De eso que yo estoy hablando. Del paquete que va a anunciar mañana el presidente Biden. El endeudamiento externo de los Estados Unidos va a estar muy por encima del 110% del Producto Interno Bruto de esa nación. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos es más de 20 puntos y algo trillones o billones de dólares. Pues va a ser entre 107 a 110% de ese PIB estadounidense. Es decir, por cada $100 que produce la economía de los Estados Unidos en contada un año, el endeudamiento de 107 a 110 millones de dólares. A 110 dólares. Por cada $100 del PIB americano, la deuda es 107, 110 que se ha aumentado. Y el déficit también se ha disparado. Pero Estados Unidos tiene una máquina de hacer dinero. Eso es lo que le llaman dinero inorgánico. Lo único es que la garantía de ese dinero, de esas emisiones que hacen los Estados Unidos, que es deuda y es déficit fiscal. Ojalá yo pueda acceder al nivel del déficit, que no recuerdo ahora, que lo estaba leyendo ayer. Es déficit fiscal y déficit es deuda. O sea, que es deuda en sentido, pero esa deuda la genera Estados Unidos y no tiene que pedírselo prestado a nadie. Lo genera en la Reserva Federal, genera recursos que van a la banca y van directamente a los ciudadanos. ¿Cuál es la garantía? El poderío militar y económico de los Estados Unidos. Nada, ya. Nosotros no podemos hacer eso. Para poder mantener los programas de asistencia en la República Dominicana, el gobierno tiene que endeudarse. El déficit fiscal, es decir, la relación negativa entre lo que le ingresó al gobierno y lo que el gobierno tuvo que gastar al año 2020, estuvo en un 7.7%. Y eso, la proyección era un 9.4% del PIB. El gobierno dice que se ahorró 77.000 millones, pero quedó en 7.7. Ese es el más alto déficit de la República Dominicana. Desde que se tenga conocimiento de la economía, no hay un déficit, ninguna de las crisis, ni la crisis del 2002, 2004, la crisis bancaria, ni la crisis de la explosión de la burbuja hipotecaria en los Estados Unidos, tuvo un déficit tan alto. El déficit mayor que ha tenido la economía dominicana fue un 5 punto y tanto a consecuencia de la crisis financiera internacional derivada de la explosión de la burbuja hipotecaria en los Estados Unidos. Nunca hemos tenido un déficit tan alto en los tiempos, desde los últimos 40 años, vamos a ponerlo así. No ha habido un déficit tan alto en la economía dominicana. Entonces, el gobierno se ahorró o dejó o evitó que el déficit se aumentara en términos absolutos en 77.000 millones de pesos. Pero un déficit así es un gran déficit. Es que el gobierno no tiene dinero y tiene que buscar préstamos. Ayer mismo el Congreso aprobó un préstamo de 155 millones de dólares. Entonces, el tema del endeudamiento es grave. No es como antes. El dispendio en el gasto público, la nominilla, la que sé yo cuánto, y esto, y el gobierno gastando, y el endeudamiento, y el alegre endeudamiento. No, ahora es que, como en su casa, si usted no tiene para la medicina del muchacho, para la leche del niño, para comer, para pagar la casa, no tiene que acudir a un préstamo, crédito, endeudamiento. Y en la medida en que usted no recupera sus ingresos, el endeudamiento crece y va a llegar un momento que es inmanejable el servicio de la deuda. Es decir, le pongo este ejemplo. Actualmente el presupuesto general del Estado, que es una ley,
en cuanto al gasto y es un estimado en cuanto al ingreso. Está en 1.2 billones de pesos. 1 millón de millón más 200 y tantos millones de pesos. Más del 30%, más del 30% de eso, como 380.000 millones, corresponden a pago de deuda. El gobierno ahora quizá lo puede hacer, es decir, no se va a declarar en estado yo no puedo pagar, va a pagar y esa deuda lo que hace es que procura más recursos vía vía colocación de bonos, fundamentalmente, y también por los recursos que obtuvo del Fondo Monetario Internacional, que fueron 600 y tantos millones de pesos. Dice el fondo que es para apoyo presupuestario, es decir, para pagar la deuda que tiene el presupuesto, apoyo presupuestario. No tengo, búscame. Ya nosotros somos socios deudor del Fondo Monetario Internacional. Antes éramos socios, logramos pagar toda la deuda del fondo porque rompimos un acuerdo que hubo de stand-by que el fondo exigía cuando la crisis del 2008, la crisis de la burbuja hipotecaria de los Estados Unidos, el fondo hizo un préstamo para tomar medidas anticíclicas, es decir, poner dinero a operar como factor para dinamizar la economía en medio de la crisis, pero le dijo al gobierno, usted tiene que subir la tarifa eléctrica. Era un periodo electoral y el presidente Leonel Fernández dijo que no. Dijo, eso es prácticamente que tumben al gobierno. Si nosotros aumentamos la factura eléctrica en un 18%, que prácticamente van a tumbar al gobierno y además se van a perder las elecciones y todo, porque imagínense que le aumenten a ese nivel. Rompió con el fondo, entonces tuvo que pagar y terminar de pagar la deuda total. Y el país era socio del fondo, pero no un socio deudor. Bueno, pues ahora en la pandemia tuvimos que agenciarnos con el fondo 600 y tanto, casi 700 millones de dólares para enfrentar la pandemia. ¿Y qué era ese dinero? Bueno, que lo gastábamos por este lado y en el presupuesto el déficit, con el dinero ese, era para apoyo presupuestal. No para el desarrollo, para apoyo presupuestal. Pues bien, esa es la situación del país. ¿Cuál es la deuda del país en este momento? Bueno, yo la tengo al 2020, porque han pasado 3 meses y han hablado de que la deuda se ha incrementado en un 22% en proporción al Producto Interno Bruto. Ya el Banco Central explicó que en proporción, como proporción al PIB, la deuda del sector público no financiero, del gobierno central, es de un 69.2%. Yo vi que el presidente Fernández dijo que era de un 72%, pero el Banco Central señala un 69.2% y es la cifra oficial, ¿verdad? Y el Banco Central explicó que si no hubiese sido porque el país perdió 10.000 millones de pesos en términos absolutos del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, que era de 89.000 millones, y se colocó en el año 2020, después de la pandemia, en 79.000 millones, esos 10.000 millones son exactamente lo que le lleva a elevar el porcentaje del PIB en proporción al PIB de la deuda de un 59 que debió ser por ciento a un 69%. O sea, no es que ahora se use con fines políticos. El gobierno se está endeudando. No, se hubiera endeudado Danilo, se hubiera endeudado Leonel, se hubiera endeudado el propio gobierno del PRM, un reformista, quien esté ahí. ¿Qué hace? Endeudarse. ¿Por qué? Porque se redujeron los ingresos fiscales. ¿Y a qué nos lleva eso, señores? ¿Por qué digo yo que el gobierno tiene que tener dos acometidas para dos situaciones? Por un lado está el desorbitante endeudamiento público, que les repito, no es porque al presidente Abinader le dijo, yo voy a coger fiado, no te preocupes.
No es por eso. Es que la pandemia ha hecho que el nivel de endeudamiento sea mayor. En el último, del 20 hasta este momento, un 22%. Yo le voy a decir ahora, me pongo los lentes. Y esto está sacado de la Dirección de Crédito Público. La deuda pública, mírenlo como miren, ustedes ven esta vez de Dirección de Crédito Público, ustedes ven sacado de su portal. La deuda pública en el año 2017, para que ustedes tengan cómo iba caminando la deuda, era de 29.543.6 millones de dólares. Acuérdense que la deuda del sector público no financiero. En el 2018, aumentó más de 3.000 millones, casi 3.000 millones, se elevó a 32.158.2. En el año 2019 la deuda pública del sector público no financiero estaba en 35.000 millones, 35.942.5 millones. Quiere decir que aumentó en 7.000 millones desde el 2018 al 2019, en un año. Y a diciembre del 2020 aumentó a 44.519. Quiere decir, aumentó casi 10.000 millones de pesos. Los 10.000 millones que habla que bajó el presupuesto, que bajó el Producto Interno Bruto, el Banco Central, ahí está señalado. La deuda subió de 35.000 a 44, casi 10.000 millones a diciembre del 2020, la deuda externa de la República Dominicana. Para que tengan en cuenta eso. Y está en un porcentaje, agreguemos todo lo que ha ocurrido en el año 2021, está en un porcentaje del 69.2% en proporción al Producto Interno Bruto. Eso es importante que ustedes lo tengan. Miren, yo les digo al gobierno muy respetuosamente, ya hay que comenzar en una estrategia de largo alcance para evitar que el endeudamiento nos ahogue. Uno es vincularnos con América Latina para que Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo produzcan alternativas que alivien el endeudamiento en América Latina y especialmente en economías emergentes como la de la República Dominicana, que es un problema igual para toda América Latina y mucho peor para economías como la de Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela ni se diga. Entonces tenemos un problema sistémico, ¿correcto? Ahora, yo creo que el gobierno prometió que iba a gestionar un pacto fiscal este año para que se aplicara en el año 2022. Me paro aquí mismo para irme a un cambio comercial y retornar de inmediato para poder emanar lo que le quiero decir. Nos vemos en un momento, por favor, esperen. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país.
Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central de la República Dominicana te invita a la Semana Económica y Financiera 2021. Disfruta gratuitamente y por Internet charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 22 al 26 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Banco Central de la República Dominicana. Muy bien, mis amigos, gracias por estar con nosotros, quedarse con nosotros en este momento. También a los amigos que conectan con este programa. Pues muchas gracias por estar con nosotros, también a nuestros amigos de las redes sociales. Miren, le decía que el presidente Luis Abinader había prometido que tendríamos un pacto fiscal en este año, un consenso hacia esa dirección, para luego aplicar su contenido en el año 2022. Ya hay que prepararse para ese pacto fiscal, porque debe coincidir con la reapertura de la economía, con los elementos básicos de reactivación de las actividades económicas en todo el país, para que sirva de base justamente al estímulo del crecimiento de la economía y naturalmente al incremento de lo que le llaman de los recursos del Estado, de la presión tributaria. Presión tributaria es el porcentaje de los ingresos del gobierno por vía tributaria, de pago de impuestos, en proporción al Producto Interno Bruto. En estos tiempos debe estar cerca del 12%, no creo que pase de ahí. A pesar de que las autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos dicen que han aumentado y también dicen sus ingresos, igual que dice la Dirección de Aduana que ha aumentado el arancel, no creo que pase de un 12%. El promedio en América Latina es de un 21%. Nosotros deberíamos promover una fiscalidad que nos lleve al mínimo a un 15, a un 16% en una primera etapa, pero que no sea para la clase media. Porque si el gobierno previamente no produce un consenso político alrededor de lo que debe ser el contenido de una reforma tributaria, vamos a tener lo mismo. Lo que más utilidades obtienen en la República Dominicana van a seguir siendo lo que menos fiscalizan en proporción a sus ingresos. Y nosotros, los mentados o mal llamados clase media, vamos a cargar, a hacer el cirineo de la mayor parte de los ingresos fiscales del gobierno. En términos proporcional, vamos a hacer como lo somos ahora. Incluso
somos los más afectados en términos de impositivos y somos los más afectados por niveles de carestía de la vida en relación a los quintiles, es decir, a la canasta relacionada con el nivel que cada uno de nosotros ocupa en las relaciones de producción. Yo pongo como ejemplo siempre que mi amigo Agustín, que vive allá en Villamella, en lo lejos, él va al supermercado, al mercado de la avenida Duarte, adquiere toda su vianda, su fruta, sus granos y demás, y su carne, y se va para su casa. Él vive mejor que yo en proporción a los ingresos. El quintil de él, la canasta básica de alimentos de él puede maniobrar para que tenga un precio competitivo conforme a sus ingresos, que son muy menores. Y yo no puedo maniobrar como él, porque el producto que él compra en el mercado de abasto, que es un mercado mayorista, que se vuelve minorista, el producto que él le compra al señor que va que le llega a su casa con lo demás, con productos diversos del campo y del agro. Conmigo, en el supermercado, yo podría, mi quintil, mi canasta, en proporción a la de él, puede ser 3 veces más caro. Y en proporción a mis ingresos, es decir, guardando la distancia. La clase media haga la más alta tarifa eléctrica, porque la tarifa eléctrica de la clase media sirve para subsidiar las pérdidas que tiene la distribuidora y no le llamemos robo ni sustracción de energía. La energía que consumen sectores que están del otro lado de la verja de la miseria. Entonces, una reforma fiscal precedida de un pacto que sea filisteo, que no sea un pacto verdaderamente promovido por un gobierno progresista, como debe ser el gobierno del presidente Abinader, tendríamos más cara la sal que el chivo y se profundizarían las situaciones sociales, de crisis social, además de crisis económica. Y llamo la atención de esta manera. Yo le digo al presidente Abinader, él tiene que tener, a mi modo de ver, muy humildemente lo digo, 2 carpetas también. Esa carpeta que le hablé del pacto fiscal, que sería la forma de aliviar los efectos del endeudamiento externo. ¿Por qué aliviarlo? Porque la reforma fiscal tiene que estar dada a estimular el crecimiento de las actividades productivas y la expansión de las actividades productivas y de la calidad de vida de los distintos sectores de la sociedad. Y eso en cierta medida alivia el peso de la deuda externa, que además tiene su gran componente de solución fuera del territorio nacional, a través de acometidas que debe tener el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo con economía como la nuestra. Tendrá que venir alguna vez. Bien, la otra carpeta del gobierno es la que advierte la Comisión de Estudios Económicos para América Latina, que digamos que es el portafolio que describe nuestras realidades en el continente, que se refiere a nosotros, al comportamiento de nuestras economías en América Latina. Ha señalado que la pandemia ha producido ya 22 millones de pobres adicionales en América Latina. Y ha señalado, y lo ha dicho en reiterados documentos, que estamos hablando, en el peor de los casos, 4 millones de pobres en la República Dominicana, de ciudadanos que van de la clase media a la pobreza moderada y de la pobreza moderada a la pobreza extrema, hasta que pueden ser 2 millones. Eso es grave. O sea, tiene que haber 2 acometidas. El gobierno tiene que tener una acometida para evitar ese alejamiento de la brecha entre pobres, moderadamente pobres y muy pobres, entre clase media, moderadamente pobre y muy pobre. Porque si no, vamos a tener problemas sociales en el curso de los años. ¿Cómo?
Yo siempre le he dicho, también le digo al presidente Abinader, con mucho respeto y consideración, al que tengo el gusto de ser su amigo, el honor, decirle, presidente, tiene que mantener su gobierno en el centro ideológico, ligeramente hacia la izquierda, para que sea un gobierno progresista. Porque cuando nos hablan de alianza público-privada, de controlar el déficit fiscal, de qué sé yo cuánto, ese lenguaje como que se va, es un lenguaje necesario, no vaya a creer que no, yo no digo que no, pero es un lenguaje que se va un poquito a la derecha. Necesitamos un lenguaje de tenemos que asistir a los campesinos, tenemos que ayudarlo a nivelar sus áreas de cultivo, tenemos que traer nuevas semillas, que sé yo cuánto, tenemos que mejorar la calidad de la raza de bovina, que sé yo cuánto, tenemos que ayudar a los porcicultores, tenemos que generar más empleo por este lado, tenemos que hacer esto. Porque si no, las desgracias de un país las reflejan los quintiles, es decir, las canastas correspondientes a cada sector. Hay que elevar la esperanza para el que está del otro lado de la vera de la miseria. Diga, yo puedo participar del programa de vivienda, que tenemos 1 millón de viviendas en déficit del gobierno. Yo puedo participar en el entrenamiento para participar en la actividad laboral ya con mayor calidad. Yo puedo tener a mis hijos en una escuela adecuada, decente, que me le den los instrumentos para estudiar. Yo quiero tener calles asfaltadas en mi sector. Yo quiero poder acudir a un hospital con una seguridad social que sea incluyente, etc. O sea, ustedes me pueden entender un poco lo que yo estoy diciendo. Yo veo eso a largo plazo. ¿Cuál es el largo plazo para nosotros? Los 3 años que le quedan al gobierno. Ese es el largo plazo para nosotros. Quisiera yo decirle a ustedes, el gobierno tiene que pensar en su largo plazo. Su largo plazo son los 3 años. Y tiene que pensar macro, más amplio. Y siempre en la mesa presidencial tienen que estar todos los sectores. ¿Qué ustedes van a hacer con este sector? ¿Qué vamos a hacer para evitar que 2 millones de personas se vuelvan más pobres? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, por ahí, porque lo demás es fantasía que se va a desvanecer con el tiempo. Se va a desvanecer con el tiempo. Miren, dejo esto porque me han pedido que me refiera como 3 o 4 vídeos que se han presentado en las redes. Uno de ellos a un anciano lo asaltan y incluso le revisan los bolsillos para evitarlo. Otro, una señora está discutiendo por un tema de tránsito, llama de su teléfono preguntando que cómo ella consigue un policía que pueda tratar el caso. Y cuando está hablando, ahí mismo le llevan el celular. Otra persona, otra familia está celebrando un cumpleaños, vino un tipo, se desmontó de su motor, caminó, le arrebató el celular a la persona. Y la policía mató a un individuo que ya había matado, dice la policía, a un oficial de la policía. Y eso está también graficado en las redes. Yo les digo al jefe de la policía que hay que ser más preventivo. En estos momentos es cuando hay brotes de delincuencia. En estos momentos que viene un colateral muy peligroso, que es el auge del narcotráfico, que aunque es colocada como un holding en la República Dominicana para exportar grandes cantidades de drogas hacia Europa y Estados Unidos, se queda mucha parte de esa droga en el país, se comercializa en el país, y ese es un peligro para producir un rebrote mayor de la delincuencia y de la criminalidad. De manera que le llamo la atención al jefe de la policía para que todos sus equipos trabajen en la prevención. Los delincuentes tienen que estar en la cárcel. Los delincuentes grandes, pero los delincuentes menores también. Y la policía y el Ministerio Público no pueden descuidar
la persecución del crimen en los barrios. Olvídese, la policía sabe dónde está todo el mundo. ¿Quién es que roba celular aquí? Juanito, Perecejito, fulanito. Vamos a buscarlo. ¿Quién fue de ella? ¿Cómo era doña? Indiecito, que si yo, ese es fulanito. ¿Quién vuela ese cerca de ahí que robó y atracó? Eso nada más lo puede hacer en esta zona, fulanito de tal. Lo saben. Pero cuando va una gente pobre y dice, me robaron mi celular. Doña, ¿y por qué usted no lo agarró bien? Usted tiene que ser más cuidadosa. Pero tiene que llegar una persona de ínfula para que diga, sí, la policía está a su disposición, esto y lo otro, sí, cómo no. No. Al pueblo hay que atender, a la gente de los barrios que están siendo atacados por la delincuencia y la criminalidad. Hay que escucharlo. Y el Ministerio Público tiene que ser menos policía y más Ministerio Público. Me refiero a los fiscales que están al servicio en la dirección de homicidio, de que si cuánto de la policía, en los destacamentos policiales grandes, en la Fiscalía de los Barrios, en la Fiscalía de Género, actúen, investiguen, no permitan que un caso se lo archiven. Qué bonito eso, así ya la familia no está metiéndose en nada, porque dan dinero. No, este caso sigue, ya nosotros tenemos, ese es Juan Pérez, tráiganlo, hay que buscarlo, ¿dónde está? Pidan, eso se llama una comisión rogatoria, pidan una comisión, se fue para la Romana con un primo, dijeron, una comisión rogatoria a la Fiscalía de la Romana para que aprecie al señor fulano de tal, le mandan el expediente y que nos lo traiga a esta jurisdicción del Ministerio Público. Lo traen de este acto, para eso. Tenemos también que aplicar que el régimen de consecuencias para todo el mundo, quería yo decirle. Por último, le voy a señalar, porque me quedan unos minutos. Miren esto también lo tomé yo de un portal de internet, que da la ventaja de que comparas economías. Entonces yo puse comparar la economía dominicana con la economía de Costa Rica, porque se parecen, porque tienen el mismo tamaño, el mismo nivel económico, para que vean algunos casos, algunos rasgos. Nosotros somos una economía grande, una economía respetable, vamos a decirlo así. Miren esto, ustedes ven esto, no se ve en televisión, yo se lo voy a leer. Comparación de la economía dominicana con la economía de Costa Rica, rápidamente. El PIB anual de República Dominicana, acuérdense que perdimos 10.000 millones, por eso está en 79.609 millones de euros. Está calculado en euros este portal. La de Costa Rica está en 55.000. Nosotros tenemos un PIB, una riqueza mayor contada en un año que Costa Rica. Pero el ingreso per cápita, o sea, por persona, nuestro es de 7.686 euros, que es bueno como economía de renta media. Pero en Costa Rica el PIB personal per cápita es de 10.938. Ustedes ven que ahí hay mejor distribución del ingreso público que nosotros, que tenemos más, pero cuando se distribuye tocamos a menos. Costa Rica tiene menos riqueza que nosotros, pero le tocan a más, porque hay una distribución más adecuada, hay más equidad en la distribución del ingreso. A veces países ricos lo que distribuyen es miseria, porque 2 para mí, 1 para ti, 3 para mí, nada para ti. Y tenemos grandes riquezas oligárquicas y tenemos miseria espantosa. Eso es lo que pasa. El total de la deuda en la República Dominicana, contada en 2019, era 42.749 millones. La deuda de Costa Rica es de 32.403 millones, 10.000 menos. Hay un manejo más adecuado en el gasto público y en el endeudamiento. La deuda en proporción al PIB, nosotros en el 2019 era un 53.76. Acuérdense que contado en euros, 53.76.
La deuda de Costa Rica en proporción al PIB tiene un 58%. La deuda per cápita dominicana, o sea, ¿qué debemos cada uno de nosotros? Nosotros debemos 4.127 euros. Cada dominicano debe 4.127 euros. Cada costarricense debe 6.385. Eso es que se distribuye mejor también la deuda, o sea, no se distribuye no solamente el ingreso, sino le dicen la deuda es de todo el mundo. El déficit de nosotros, bueno, ya lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí porque ya casi nos vamos. Es para que ustedes vean. Es bueno también compararnos, porque yo he planteado mucho aquí el criterio, muy humilde también, de que los países no pueden distribuir miseria. Cuando usted tiene un déficit de 7 puntos y tanto, como es el déficit dominicano al 2020, usted no está repartiendo riqueza, usted está repartiendo pobreza. Usted distribuye pobreza. Por eso es que los gobiernos tienen que incrementar su gasto de inversión, reducir su gasto corriente, ojalá alguna vez podamos reducir la nómina, no mandar a la gente a la calle a que se muera de hambre. Se reduce la nómina cuando el sector privado está en capacidad de generar empleo, más empleo. Si usted vota a una gente que gana 10,000 pesos, 15,000 pesos en la administración pública, y el 85% de los empleados de la administración pública ganan menos de 20,000 pesos, usted lo que está generando es mucho más miseria. Eso es lo que yo quisiera llamar la atención. Ojalá que este programa haya sido de su agrado, señores. Yo hago mucho esfuerzo en que sea un programa que nos obligue a reflexionar, que nos obligue a tomar las cosas como con mayor madurez. Eso de estar en ese tirijada a mí no me gusta la atención. Mañana yo voy a tratar de hablar de la verja perimetral esta de que se habla. Mañana yo voy a hablar de eso. Gracias, señores, por estar con nosotros. Con Dios delante, este programa estará de nuevo con ustedes mañana, a la misma hora. Yo soy Orión Mejía. Hasta entonces.